Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Liderazgo Inteligente, un podcast que hacemos desde dos certezas. La primera es que el éxito sabe de emociones y la segunda es que liderar es mucho más que mandar. Es comprometerse, es inspirar, es persuadir, es conectar. Y todo lo hacemos en charlas con personas que vienen a acompañarnos en este maravilloso Growers Go Hostel de Huelva, donde llegar y desconectar y cuidarte y buscar cómo reordenar tus prioridades es obligatorio. Así que con este marco, que es perfecto para hablar de lo que vamos a hablar, hemos invitado hoy a nuestras charlas a un hombre que sabe bien de liderar desde el compromiso personal, liderar siempre en la punta del candelero, bajo la lupa de muchísimas personas. Y está con nosotros José Luis García Palacios. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de liderazgo. No, el agradecido soy yo en cualquier caso por vosotros considerar o valorar que tengo algo que aportar. Mucho, mucho seguro. José Luis, eres presidente de la Federación Onubense de Empresarios, vicepresidente de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa en representación de Andalucía, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía y seguro que mucho más, ¿no? Entonces yo tengo una pregunta para ti que a lo mejor no te la han hecho muchas veces, ¿no? Cuando no estás delante de todos esos o ejecutando esos roles, cuando no estás liderando instituciones, ¿tú quién eres? ¿Cuáles son los rasgos que te caracterizan? Yo creo que esa, para mí, yo considero que es de las preguntas más difíciles que se me puede hacer. A alguien le resultará más sencillo. O sea, definirse a uno a sí mismo es complicado porque caer en la petulencia o en la presunción es muy fácil, ¿no? Yo me considero una persona absolutamente normal, padre y marido de una familia que he tenido la fortuna divina de que se me ha bendecido con 3 hijos, una nieta y nuera y una mujer maravillosa que son los pilares de mi vida, evidentemente. Así, ¿cómo ha influido tu familia esto? Porque para ti es un pilar importante en tu forma de liderar. ¿Cómo llevas ese rasgo tuyo a los roles que tú desarrollas? Bueno, yo creo que la familia es algo esencial en el ser humano, ¿no? Como especie animal que somos, ¿eh? En algunas ocasiones damos signos de raciocinio. Yo creo que la familia es el entorno, el ecosistema donde se diseña, se determina y se fortalecen los principios y valores de cada uno, ¿no? Los que tú has recibido, los que eres capaz de inculcar o transmitir. Y eso, sin lugar a dudas, pues, hombre, forja un poco tu carácter en la relación con las personas, ¿no? Yo creo que el liderazgo es un estado. Me atrevería a decir que es casi un estado basal que tienen todas las personas. La cuestión es que en ese estamento en el que en ocasiones te coloca la vida, de que tú tienes que estar al frente de un grupo de personas o a lo mejor unir voluntades y objetivos, pues te da la posibilidad de eso que se llama liderazgo, ¿no? Que yo creo que liderazgo es algo compartido necesariamente. O sea, un supuesto líder, como es lo que vosotros creéis que soy yo, un supuesto líder no es más que en la anuencia de voluntades de otras personas. El líder no es el que tiene que hacer las mejores cosas, ni muchísimo menos. Yo no me considero experto en nada. Sino, si de algo puedo presumir yo es de haber conseguido ver en muchas personas sus potenciales e intentar encontrar un escenario agradable o amable donde todos puedan poner lo mejor de sí mismos, ¿no? Y que ellos sean capaces de poner precisamente sus mejores capacidades al servicio de un colectivo o una comunidad. Yo creo que básicamente es eso. Y eso te lo permite la familia, porque la familia te tiene que dar en consideración de que si tú juegas ese papel en algún momento, pues ellos son los primeros que se sacrifican, porque te consume mucho tiempo, te consume recursos, muchas emociones, y en ocasiones uno llega a casa en una situación que no es la adecuada. Y ese sacrificio es que te acepten con tus errores y con tus posibles virtudes. Claro, de ahí que pensemos que eres líder, porque entendemos que el liderazgo es co-liderar. Y un líder
que de verdad lidera, genera líderes a su alrededor y creemos que tu perfil es de consenso, es de construir desde lo colectivo. ¿Crees que esos valores de construir desde el colectivo está en Huelva? ¿Es mayoritario o todavía falta mucho en ese campo? Yo creo que siempre falta. O sea, yo creo que quien piense que ya lo tiene todo en todos los aspectos, no en la cuestión material, ¿eh? Que eso es una cosa absolutamente terciaria ni secundaria siquiera. El pensar en el que ya esto yo lo domino y yo soy aquí el masca, como se suele decir, el mandamana, eso es un error gravísimo, porque lo primero que hace es generar una desconfianza. Y la relación entre las personas en cualquier aspecto de la vida, ¿no? La relación entre las personas se tiene que basar en el respeto y en la confianza. Y yo creo que con esos dos ingredientes se pueden construir, esos son los mejores cimientos, se puede construir cualquier cosa. Totalmente cierto. De hecho, fíjate, esta certeza de que el liderazgo es algo mucho más que mandar, más que dar órdenes, incluso más que construir desde el colectivo, porque al final esa confianza y ese saber sacar lo mejor de las demás personas es lo que de verdad al final termina beneficiando al común, ¿no? A la sociedad. Esto muchas veces es la experiencia personal la que la engrandece, ¿no? Desde tu experiencia, en la parte emocional, que ya sabes que traemos el liderazgo a la parte de la inteligencia emocional, desde esa parte emocional, ¿qué papel juegan las emociones en la toma de decisiones, por ejemplo, en momentos de alta presión en cualquiera de las instituciones que tú lideras? Pues yo creo que es esencial. Recuerdo una palabra perdón, una palabra no, una frase del genio aquel que fue Quino, ¿no? El padre de Mafalda, Ah, sí. que decía que había que pensar con el corazón y sentir con la cabeza, ¿no? Y yo creo que eso es algo absolutamente esencial, vital diría yo, porque el hecho de compilar esas emociones no radica en otra cosa más que a todas las personas darle su espacio, no para sacar lo mejor de cada uno mismo, sino para que tengan la oportunidad de mostrar el potencial que tiene cada uno y sentirse en ese escenario de confianza donde cualquier aportación pueda ser valorada, tenida en cuenta, escuchar, que es algo que en ocasiones el Importante. ruido actual no nos permite, ¿no? Oímos más que escuchamos, ¿no? Yo creo que la sociedad está en un momento de audición más que de escucha. Sí, verdad. Y pienso que si todos ponemos un poquito, hacemos una autorreflexión interna, pues enfocando nuestros esfuerzos precisamente en ver qué es lo que nos pueden aportar todos y cada uno de los que nos rodean, o sin lugar a dudas el beneficio es compartido. Ujú. ¿Y alguna estrategia que tengas tú de gestión emocional tuya propia en momentos de alta presión? Uf. ¿Respiras 10 veces? ¿Tensas y destensas las manos? ¿Te encomiendas a Dios? ¿Cómo va? Yo creo que respirar. Respirar. Respirar, en algunas ocasiones cuentas hasta 5, otras hasta 5005. Pero no, yo creo que hay que mantenerse sereno. La pausa. Hay que pausar, reflexionar las cosas, ¿no? Yo creo que hay que dotar a todo también de un sentido común. No, en ocasiones, como vivimos en un mundo, en un sistema tan burocratizado, casi que los reglamentos o normativas te limitan mucho tus capacidades de actuación, ¿no? Pero ahí está después ya la capacidad interpretativa de la emoción de las personas con las que compartes para tomar una decisión, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo que hay es que pararse, escuchar, compartir, solicitar muchas opiniones y en base a todas esas aportaciones crear un criterio que sea, como antes decía, beneficioso para todos. Lo que hay que conseguir en la vida, los objetivos que uno se marca, una parte importantísima somos animales emocionales, Claro. evidentemente, ¿no? Es una parte importantísima es ser capaz de traducir la emoción de quien tienes enfrente o quien tienes al lado. La empatía. Efectivamente, la empatía. Y ponerse en su zapato, que en eso se basa la empatía. No en su cabeza, porque cada uno es fruto de sus circunstancias, de toda su vida, de todo lo vivido durante su existencia, ¿no? Y yo creo que si empatizamos todos, sin lugar a dudas, el resultado final es exponencial y positivo. Y además dicen que alarga la vida. Hay estudios que demuestran que el focalizarte en las necesidades de las demás personas a distintos niveles, liderando pues en el bienestar y en la toma de decisiones conjuntas o con un voluntariado,
pues alarga la vida. O sea que, aunque solo sea por amor propio, Sí, es beneficioso. es envidioso. Dime una cosa, José Luis, ¿tú te permites mostrarte vulnerable mientras lideras? Eh, Hombre, yo creo que el sentirse con un blindaje es ponerse una cáscara artificial, ¿no? Estamos hechos de sentimientos, además de toda la cuestión orgánica. Pero yo creo que la vulnerabilidad no es una cosa quizás esencial de decir me voy a mostrar invulnerable, sino, a ver si soy capaz de expresarlo, sino ser permeable, más que vulnerable, ser permeable e intentar hacer tuyos los discursos y las opiniones de los demás, ¿no? La vulnerabilidad quizás te produce una situación de debilidad, que a lo mejor lo que tú quieres transmitir, tu receptor no piensa, no, lo normal es que no piense igual que tú. Y en ocasiones pues tú tienes que hacer los esfuerzos para sentirte suficientemente abierto para que la persona que tienes enfrente, con la que tienes que tratar en distintas cuestiones, que en ocasiones son tremendamente difíciles de tratar porque puedes provocar un perjuicio a terceros, ¿no? Intentar minimizar esos daños, que no significa no el ser vulnerable ni ser invulnerable. Yo creo que hay que ser firme, pero sobre todo justo y respetuoso. Pero no te da miedo equivocarte en público, quiero decir, no es algo que hay veces que las personas que lideran piensan que si el líder se equivoca, esto es una muestra de debilidad y para nada. Yo creo que al final es una muestra de fortaleza. Hombre, equivocarse yo creo que es lo primero que hacemos cuando ponemos el pie al bajarnos la cama, ¿no? Entonces equivocamos todos. Y además tenemos el derecho y casi la obligación de equivocarnos, es lo que nos hace aprender. Exacto. Bueno, lideras varias instituciones de Huelva con visión de futuro. ¿Cuál es el reto más complejo que te has encontrado en el pasado reciente en el ejercicio de ese liderazgo en esas instituciones? Yo creo que identificar objetivos, identificar los objetivos que pueden producir un bien generalizado para todos. Y transmitir esos objetivos debidamente primero, para que no te malinterpreten, y hacer el esfuerzo en explicarlo debidamente, sin tener en cuenta el reloj. Y aunar, pues, como me estoy a lo mejor reiterando, pero aunar esas voluntades que todo ser humano tenemos en nuestro interior, que lo único que hay es que buscar la ventana, la puertecita suficiente para que lo pueda mostrar. Y yo pienso que cuando las cosas se hacen con franqueza, sin doblece, de manera transparente y definiendo muy bien el fin común que a todos nos une, pues, tiene que ser una rara avis aquel que no se abre y se ponga a disposición, ¿no? Y si no lo hace es porque tiene un interés personal. Y a mí me toca estar al frente de una serie de instituciones que representan a la sociedad civil, al sector empresarial y demás. Y yo siempre les he dicho, porque a mí me lo inculcaron también desde casa, aquí venimos a servir, ¿eh? El que venga a servirse, pues deberá buscar otro sitio. Pero aquí todos estamos por amor al arte, entrecomillado solo del amor al arte, porque el fin último nuestro es intentar organizar las cosas para que todo el mundo se vea útil a la hora de poder otorgar pues esa parte importante que todos tenemos, ¿no? Que es el trabajo por el bien común. Claro. Mencionas mucho eso, tu formación en casa, la familia, y es inevitable acordarnos de tu padre, que fue también un hombre que dejó una huella profunda en Huelva, con un estilo de liderazgo también muy singular que le caracterizó y que quizás muchas cosas de él se nos recuerdan en ti, ¿no? ¿Qué habilidades de liderazgo crees tú que de tu padre se han quedado en ti? Bueno, yo ampliaría, bueno, no solo mi padre, mi madre también. Es muy novio indisoluble, por regla general. El, no lo sé, yo no sería capaz de definirlo. Yo a mi padre, como nos puede pasar a todos, o nos pasa a todos sin lugar a dudas, yo solo puedo tener la admiración y un recuerdo inmenso, ¿no? Mi padre era hijo único, quedó huérfano de padre cuando empezaba la carrera y tuvo que enfrentarse a situaciones tremendamente difíciles
en todos los aspectos, la situación política en la que se encontraba en ese momento en España, la situación económica, aunque se estaba restaurando económicamente España en ese momento, una situación familiar, que él era hijo único de unas familias que procedían de Castilla y León, de Burgos y Palencia, y yo creo que si algo se me ha podido quedar de él, eso tendría que ser él si estuviera aquí. Gracias a Dios está en el cielo. Sería quizás el aprendizaje que él nos inculcó con su ejemplo a todos mis hermanos, ¿no? Que es básicamente lo que he dicho anteriormente. ¿Sabes tú? Busca gente brillante que se ponga a tu alrededor. O trata de rozarte lo mejor que puedas y de la forma más intensa posible las personas brillantes que tú consideres que sean brillantes y que pueden ayudar y que tú las puedas ayudar en ese sentido. Por lo cual, pues yo creo que esa no es un alegato a la bonomía de las personas, es un alegato yo creo que a la inteligencia emocional que Sí. tú refieres permanentemente, ¿no? Porque, vuelvo a decir, es que somos animales con sentimientos, ¿eh? Y unos sentimientos que se basan en el raciocinio. Y el raciocinio hay que utilizarlo para que esos sentimientos vayan dirigidos en el sentido debido. Claro. Y yo creo que aquí no sobra nadie. Aquí lo que faltan son personas con ese talento fundamental para que de manera colectiva, pues somos también gregarios, ¿no? También animales gregarios, formamos parte de una sociedad y la sociedad tenga un futuro lo más brillante posible, o por lo menos que nadie en el futuro nos pudiera achacar que pudimos hacer muchas cosas y dejamos de hacerlas por intereses personales. Ujú. Pero fíjate, ahí has nombrado algo que es muy interesante porque representa el liderazgo tal cual se entiende desde la inteligencia emocional, que sería la capacidad de rodearte de personas que brillan y no lo contrario, que sería buscar brillar apagando a quienes te rodean. Y esto es lo que muchas veces todavía yo no creo que sea por mala intención sino por miedo, por querer destacar de una manera, aunque sea a costa de las demás personas, ¿no? Y por experiencias vistas, Luna, porque yo creo que hoy además con el acceso a la tecnología de la información, del conocimiento y demás, tenemos multitud, diría que decenas de miles de ejemplos de personas que a lo mejor han pasado por la vida dejando un legado absolutamente extraordinario y que muchas veces nos arrinconamos porque pensamos que tengo aquí mucha más información. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, alguien que a mí me marcó profundamente cuando leí su libro, que lo he leído varias veces, y además le compré un libro de este autor a cada uno de mis hijos. Fue una eminencia en el psicoanálisis y recordado, fue Víctor Frank. ¿Verdad? Y Víctor Frank, pues probablemente vivió unas circunstancias personales. El hombre en busca de sentido. O sea, yo creo que tras la Biblia probablemente sea uno de los libros más recomendables de lectura, ¿no? Cierto. Porque es que Un poquito duro, ¿eh? duro. Bueno, pero es que la vida es dura. Sí, sí. Nacemos llorando, la mayoría, y producimos en muchas ocasiones llantos cuando nos vamos, ¿no? Y el tú compartir y conocer experiencias con ese grado de dureza, ¿no? De crueldad. O sea, de decir, eso me pasa a mí y yo sería incapaz de superar ni un minuto, ¿no? Pues eso te refuerza en tus principios y evidentemente te desbroza mucho el paisaje que tienes delante y vas buscando las cosas nucleares de las personas, ¿no? Verdad. Que- Bueno, pues recomendamos el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que efectivamente lo que demuestra es que cuando se tiene sentido en la vida se pueden llegar a superar situaciones que parecen imposibles Posible. de vivir, como es estar en un campo de concentración nazi, que de esto es lo que va. Para ir acabando, José Luis, antes de la batería de preguntas finales, esta maravillosa con la que nos gusta retaros a las personas que queréis venir a charlar, ¿cómo podríamos, desde las instituciones, además de la que tú estás especialmente en la Federación Onubense de Empresarios, cómo podríamos impulsar, o si ya la Federación está trabajando en ello, ese liderazgo del que estamos hablando en el tejido económico empresarial de Huelva? Mira, yo creo que, y donde estamos una clara muestra, ¿no? Yo creo que lo primero para tratar de ser útil a la sociedad, lo primero que tienes que hacer cuando te levantas por la mañana, abrir un cajón y meter tu ego, ¿no? El ego guárdalo y cuando
llegues a casa y te pegas una ducha, lo sacas si quieres y te lo cuelgas mientras que te duchas, ¿no? Yo creo que es importantísimo pensar de manera general y con una visión de largo plazo. O sea, nadie puede pensar que vive en una isla. No somos personas aisladas. Y yo pienso que en ocasiones los territorios también los marca la experiencia de las personas, pero también incluso desde accidentes geográficos, desde la propia orografía del terreno, desde la propia implantación de las culturas en distintos sitios. Y en este sentido, Huelva tiene unas particularidades. Hay otras provincias que también las tienen, ¿no? Pero Huelva tiene unas particularidades, el reparto de la población en la propia provincia, las deficiencias económicas o zonas desfavorecidas. Yo creo que hay que unir la costa con la sierra y el Andévalo con el condado, ¿no? Hay que unirlo más porque qué duda cabe que son infinitos los motivos comunes que nos unen a todos, más que los que nos separan, ¿no? Y el que alguien se beneficie en el pueblo más recóndito de nuestra sierra, por decirlo, por puntos, en Rosal de la Frontera con Almonte, sin lugar a dudas, si alguien se beneficia de algo en Rosal de la Frontera, el almonteño se puede sentir beneficiado, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede impulsar un liderazgo más humano en el tejido empresarial de Huelva? Yo creo que buscando el centro que nos une a todos, buscando ese fin común para todos, ¿no? Yo pienso que el hecho de intentar absorber el conocimiento, la información y las experiencias de las personas con las que tú compartes ese espacio institucional o el espacio de la organización es lo que enriquece, porque en definitiva todos tenemos un fin en la vida, en la parte personal y profesional, pero también tenemos todos un fin institucional, sobre todo cuando te dedicas a lo mejor a representar a tus conciudadanos o a tus compañeros empresarios del municipio, de la comarca o de la provincia, ¿no? Y pienso que crear ese tejido de interconexión en el que todos pongan en su parecer ante la priorización de reclamar una cosa o ensaltar un problema para intentar buscar una solución, yo pienso que ese es quizás el mejor caldo de cultivo en la que todo se siente con una parte importante de poder aportar para llegar a esa solución colectiva, ¿no? Nosotros en la Federación Nubense de Empresarios lo detectamos un recién llegado hace o llega algo más de 10 años, ¿no? Veíamos que la provincia de Huelva, por su condición orográfica, geográfica, su dispersión económica, las actividades empresariales de todo tipo repartidas por toda la provincia, había ciertas desconexiones. Existían y existen las asociaciones locales de pequeñas y medianas empresas, ¿no? En aquel entonces eran 20 y pocas, ya estamos cerca de las 30, creo recordar que somos 29. Creamos el Consejo Empresarial de las pymes locales y trimestralmente se reúnen para poner todo sobre... ¿no? Claro, para compartir no solo las soluciones y problemas que se han encontrado, sino para empezar a pensar juntos, oye, ¿qué proyecto es el que podemos llevar a cabo para que alguien de Santolaya pues, se beneficie de algo que ocurre en Ayamonte o del Rosal en Almonte, ¿no? El hecho de interconectar emocionalmente la provincia a través de las personas, yo creo que es lo que puede enriquecer y que el fin último al que se pueda conseguir reclamar a la administración o a otros empresarios, pues sea lo más beneficioso de manera transversal. Yo creo que se ha ganado mucho en ese sentido porque al final lo que tienes que crear es la conciencia de que hombro con hombro se llega mucho más lejos que cada uno por su cuenta. Claro que para eso hay que hacer lo que decías antes, ¿no? Hay que quitar el ego isco. Sí. El ego isco. El ego yo creo que es una reacción natural de supervivencia. Sí. Y lo que hay que... Eso se combate con un poquito de inteligencia. Y ya no tiene que ser solo emocional. No. Bueno, pues vamos al bloque de nuestro disparadero emocional para, bueno, pues para saber un poco más de ti de una forma mucho más distendida. Y son preguntas muy espontáneas y respuestas más espontáneas todavía. Es decir, aquí no hay preguntas buenas, no hay preguntas malas, simplemente hay sensaciones, que de esto se trata, ¿no? Sí. Vamos por la primera, venga. Emoción que te impulsa a actuar sí o sí. Esa emoción la tienes y actúa. No respira. Yo creo que la injusticia. La injusticia. Muy bien. Un libro o una frase que te inspire. Ya tenemos uno, dinos otro. Pues mira, una frase, una
una de Albert Einstein, ¿no? Que decía que la mejor forma de influir en los demás no es dar ejemplo, es la única. Muy bien. Un rincón de Huelva que te conecta con lo esencial. Yo creo que Punta Umbría. Punta Umbría. Ahí lo compartimos. Un superpoder emocional que te gustaría tener. No lo tienes ahí dominado, que te gustaría tener. Son tantos que elegir uno. Elegir uno yo creo que la paciencia. La paciencia, la paciencia. Una palabra que defina tu manera de liderar. Uf, eso es muy difícil, ¿eh? Identificarse a uno mismo es muy difícil. No te sabría contestar, pero yo creo que el intentar no ser presuntuoso. Eso. La humildad. Humildad. ¿Y si tu liderazgo fuera una comida? Ah, man. ¿Cuál sería? ¿Una comida o un producto? Venga, un producto. Si es un producto, el jamón ibérico de bellota. ¿Sí, una comida? Huevo frito con batata. Fíjate si soy sencillo. Muchísimas gracias, José Luis, por este ratito, por compartirte y por darnos esta visión más humana de tu liderazgo, por compartir también tu visión de cómo sería una Huelva más conectada, más empática y más emocional. Y ha sido un placer estar aquí hoy contigo. Te esperamos en otra ocasión. El placer y el privilegio ha sido mío. Gracias. Te quiero duda. Y gracias, por supuesto, al Hotel Growers Go por patrocinar este espacio, por darnos este marco físico para hablar de algo tan importante como es el liderazgo emocional en nuestra sociedad. Y gracias a ti que nos estás viendo o a ti que nos estás escuchando por seguir ahí, por tener interés en este tipo de temas y esperamos que en el próximo episodio también nos sigas. Muchas gracias.